Tras negociaciones, parlamentarios y líderes de partidos políticos acordaron un comité técnico conformado por 14 juristas responsables de fiscalizar el cumplimiento de las bases institucionales. Esto para la redacción de una nueva Carta Magna. Para profundizar en este tema nos acompaña vía telemática el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias, diputado. Primero, se habla ya de este acuerdo en una primera instancia para establecer por llamarlo de alguna forma, este comité compuesto por 14 juristas que serían los responsables de proteger las bases institucionales que fueron acordadas anteriormente por los partidos. Estos 12 puntos que debería contemplar la propuesta de nueva Constitución. Ahora, ¿qué es lo que se definió durante la reunión que se llevó a cabo este viernes y qué falta aún por definir respecto a, por ejemplo, las atribuciones y cómo operaría finalmente este órgano? Sí, bueno, primero que todo fue una muy buena reunión, creo yo, para que la gente que nos está escuchando pueda entender cómo es el proceso. Primero, estamos definiendo lo que son los bordes institucionales, que son elementos que consideramos que son fundamentales para que estén contemplados en la discusión de la nueva Constitución. Dentro de ello está el Estado Social y Democrático de Derechos, el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades fundamentales, que la soberanía radique en el pueblo. Bueno, son 12 elementos que luego en el debate democrático del órgano que vaya a definir las normas de la nueva Constitución se deban respetar. ¿Quién hace que esto se respete? Bueno, el Comité Técnico de Admisibilidad que hoy zanjamos junto a la centroderecha, que está compuesto por 14 miembros, que es paritario, que tiene un carácter neutral y de juristas con destacada trayectoria profesional y académica que van a generar los exámenes de admisibilidad de ciertas normas que se propongan que eventualmente puedan traspasar los límites de estas bases institucionales, como por ejemplo que el día de mañana se diga que el Estado de Chile no es unitario o que no exista un Estado social y democrático de derecho. Entonces ello va a ser resuelto por este árbitro que va a señalar, no, aquí te está saliendo de los bordes que planteó el Congreso para esta discusión y vamos a volver al debate democrático, ¿cierto?, hasta que haya algún tipo de resolución favorable. Así que creo que es una buena noticia. Quedamos de reunirnos la próxima semana, el próximo viernes, para ya zanjar lo que es el órgano democrático, cómo va a estar compuesto, cómo vamos a contemplar la voz de los pueblos indígenas, la paridad y, por cierto, también si es que van a tratarse de listas nacionales o listas regionales. Todo eso es parte ya del debate de la próxima semana. Ahora, ¿está definido también cómo va a operar este comité técnico que va a revisar la admisibilidad de las normas respecto a estos 12 puntos de bases institucionales acordados previamente por el Congreso? ¿Está definido, por ejemplo, si es que va a operar antes del ingreso de una norma, después del ingreso de una norma, si es que va a poder, por ejemplo, proponer quizás la redacción de alguna norma constitucional en la propuesta final de nueva Constitución? ¿Qué definiciones han adoptado al respecto? No, lo importante es que su competencia radique única y exclusivamente en señalar si es que una norma propuesta por el órgano traspasa o no los bordes. O sea, es primero un examen de admisibilidad y evitar de que esto se transforme, por supuesto, como lo es hoy o podría ser hoy el Tribunal Constitucional, a propósito, por ejemplo, de lo que fue en su momento la ley de aborto en 3 causales, de no suplir la soberanía que radique en el órgano democrático. Eso es importante para efectos de establecer un mecanismo de admisibilidad y que las personas que sean electas para redactar la Constitución tengan la libertad suficiente dentro de los bordes de los principios institucionales para dar el debate que consideren pertinente. Y que sea a requerimiento de cierto quórum, que todavía está por definirse, de los representantes electos para que este órgano se pronuncie respecto de determinadas normas. Eso es lo que por el momento llevamos de manera general y vamos a ir definiendo los detalles la próxima semana para ir ya redactando. Recordemos que esto es una reforma constitucional que requiere 4/7 y que, por tanto, en el Congreso vamos a tener un segundo debate, que va a ser el debate sustantivo, sobre estos elementos que estamos intentando zanjar ya previamente para construir mayoría y para que tengamos una transversalidad que apoye el proceso constituyente. ¿Falta algo, diputado, por definir quizás respecto a la forma de operar de este organismo técnico, los plazos en los que va a operar también o en su nombramiento? Sí, eso es muy importante porque lo ideal es que el proceso constituyente sea acotado. Todos queremos una nueva Constitución.
pero no queremos estar discutiendo permanentemente de qué se va a tratar. Estamos presentando una propuesta que sean 6 meses de debate sustantivo, con un debate previo sobre el reglamento, que no se ocupen esos 6 meses en el debate reglamentario, sino que ya esté zanjado el reglamento y que vayan directo a discutir lo que es un Estado social y democrático de derecho, lo que es el derecho a la salud, el derecho a la previsión social, que cuando se invoque el árbitro, este comité técnico de admisibilidad, tenga un plazo muy acotado para pronunciarse. Hablamos de entre 3 o 5 días para no dilatar esta discusión y no estemos permanentemente cayendo en un lapsus circular donde terminemos finalmente muy restringidos los tiempos y no hagamos la tarea necesaria dentro del margen que da la reforma constitucional, que serían 6 meses. Ahora, diputado, ¿cómo va también el resto de las conversaciones de este nuevo proceso constituyente después del plebiscito de salida del día 4 de septiembre? Por una parte estaba lograr establecer las bases institucionales de esta nueva propuesta de nueva constitución, estos 12 puntos que ya fueron acordados. Por otra parte estaba también lo que se zanjó hoy, que es este organismo técnico compuesto por 14 personas, un órgano paritario, y que va a estar encargado de velar porque se resguarde el respeto de las normas a estas bases institucionales previamente acordadas. Falta ahora también hablar respecto a cuál va a ser finalmente y cómo va a operar también el órgano redactor de esta propuesta de nueva Constitución, y quiero saber cómo van las conversaciones para llegar también a ese punto. ¿Cómo operaría este nuevo órgano redactor de una nueva propuesta de nueva Constitución? En cómo van las negociaciones dentro del oficialismo también, las dos coaliciones que forman parte del gobierno, y también cómo van las conversaciones con la oposición. Sí, el próximo viernes nos convocamos nuevamente en el ex Congreso a las 10 de la mañana para tratar de zanjar esta conversación. Es importante que tengamos un órgano democrático. En nuestro juicio creemos que la paridad es un piso cultural que debe mantenerse, la voz de los pueblos indígenas que sea incorporada en proporción a el registro de miembros que tiene la CONADI, que es cerca de un 7% aproximadamente de la población total. Recordemos que en la convención pasada fue cerca de un 12, un 13%, ahora nosotros estamos sugiriendo que sea en proporción al registro de la CONADI, que es un 7%, y la cantidad de miembros, representantes para redactar este órgano está en debate. La derecha está proponiendo 50, nosotros creemos que eso puede ser un poco restringido y representaría a Santiago. Hay 7 millones de personas viviendo en Santiago, en desmedro de las regiones, y creemos que quizás un número de 100 sea un número que permita también tener representación regional y que las voces de las distintas comunidades rurales, de sur a norte, de Bisbiria hasta Puerto William, sean partícipes de esta conversación constitucional. Y lo más importante es que el día de mañana podamos llegar a una propuesta constitucional que se haga cargo de 2 cosas particularmente. Primero, de que el Estado subsidiario, que se ha entendido en la doctrina política, jurídica, como aquel Estado que retrocede y que le da al mercado la posibilidad de hacerse cargo de la salud, de la educación, de la vivienda, sea un Estado activo, un Estado emprendedor que permita garantizar derechos sociales para todas y para todos, de forma progresiva, ¿no? Y lo segundo es que las reglas del juego permitan que la democracia opere, que la democracia no se convierta en una especie de ficción, permitiendo a que el gobierno el día de mañana, sea de derecha o sea de izquierda, pueda desarrollar su programa y no tenga quórum supramayoritarios tan intensos que haga imposible reformar el modelo de desarrollo. Y creemos que eso es importante porque sabemos que Jaime Guzmán en el año 80, él señalaba en las actas de la Comisión Ortúzar de que el mecanismo que ellos estaban creando en la dictadura hacía imposible a quienes pensaban distinto a ese modelo desarrollar su programa de gobierno. Tanto así que los constreñía a hacer lo mismo que harían ellos estando en el poder. Y eso es antidemocrático. Entonces aquí tenemos 2 elementos. Que sea una constitución muy democrática y que al mismo tiempo garantice un Estado social y democrático de derecho. Ahora, diputado, lo quiero llevar también a otro tema y que está bien candente, por llamarlo de alguna forma, sobre todo en esta última semana, y es la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto se debe definir ya el próximo lunes a las 5 de la tarde, si no me equivoco, está citada la sesión en la que se debe definir ya quién va a asumir finalmente y quién va a suceder al diputado Raúl Soto en el cargo de presidente de la corporación.
¿Cómo van esas conversaciones? Se bajó durante esta semana la candidatura de Carol Cariola a la presidencia de la Cámara. Se acusa un veto al Partido Comunista, se acusa también en misoginia por parte de la propia diputada, es decir, la propia diputada acusa también misoginia a quienes estaban en contra de su postulación. Hay una parte también de parlamentarios y de partidos que no respetan el acuerdo al que se había alcanzado a principios de este año. Y quiero saber entonces, en este mismo sentido, cómo van las conversaciones para definir finalmente qué va a ocurrir con la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. El lunes se debe definir, quedan ya 3 días prácticamente. Uf, difícil pregunta porque están súper candentes, como tú dices, esas conversaciones. A ver, a mí me encantaría que no estuviéramos hablando de cuotas de poder. Me encantaría que estuviéramos hablando de cómo mejoramos las pensiones a propósito de la reforma previsional que se ingresó o que se presentó el día de ayer. Me encantaría que estuviésemos hablando de desigualdad, de cómo mejoramos el transporte público. Pero estamos hablando hoy de cuotas de poder porque justamente hay un trato, una firma que no se respetó. Uno no puede andar en la vida caminando, generando acuerdos y después no respetarlos. Creo que eso es la causa de la pérdida de credibilidad muchas veces en las instituciones y en la propia política, que no son de fiar los políticos. Creo que lamentablemente hoy caemos un poco en esa dinámica y esperemos. ¿Quién no lo cumplen, diputado? O sea, hay gente del Partido de la Gente, gente que es parte de la democracia cristiana, algunos independientes que no han querido cumplir este acuerdo, a propósito, por ejemplo, del veto a la diputada Carol Cariola. Lo importante aquí es que había un compromiso y por factores coyunturales, a mi juicio oportunistas, no quisieron cumplir ese compromiso. Y lamentablemente estamos perdiendo tiempo en distribuir cuotas de poder internos para dar una gobernabilidad que a mi juicio debiese haber ya estado zanjada porque hubo un acuerdo hace 6 meses atrás. Pero yo espero que esto se resuelva pronto, que se resuelva durante este fin de semana para que el día de lunes, cuando sea la votación de la Cámara, podamos tener una mayoría transversal que garantice que podamos tener una presidencia legitimada y que respete también los acuerdos administrativos que se han ido trabajando estos últimos 6 meses. ¿Hay alguna opción, diputado, de establecer algún acuerdo o llegar a intentar conversar con la oposición, por ejemplo, para ir distribuyendo, usted hablaba de cuotas de poder, ir distribuyendo, por ejemplo, cómo se integran las comisiones y cómo se va a distribuir también la presencia de parlamentarios y parlamentarias en la testera de la Cámara? Mira, yo quisiera que el acuerdo primario que se generó entre los sectores progresistas, con sectores independientes, con el Partido de la Gente, se respete. Que podamos tener un margen de compromiso y de lealtad a los acuerdos ya tomados y a las palabras empeñadas. Si eso no funciona, creo que allí los jefes y las jefas de bancada estarán explorando las distintas posibilidades. Lo importante es que exista una transversalidad y que no renunciemos justamente a construir mayorías dentro del Parlamento, porque este gobierno tiene minoría en el Parlamento, tiene cerca de un 40% en la Cámara de Diputados, tiene menos de la mitad en el Senado, y eso implica que nuestra voluntad siempre tiene que ser mirar al que no piensa como nosotros para tratar de contribuir a avanzar en el programa de gobierno, en los cambios que nos pide la ciudadanía y que ese sea el foco, no finalmente pequeñas cuotitas de poder, porque hay pulsiones narcisistas dentro de algunos liderazgos políticos que quieren estar arriba del otro, quieren pisar al otro. Creo que esa política no nos sirve y hoy necesitamos ponernos arriba de esa pequeñez y poder ir construyendo una mayoría que nos permita salir adelante. Usted hablaba de oportunismo, diputado, lo mencionó tal cual. ¿Habla de oportunismo quizás en la negociación de proyectos o más bien en la conformación ya de las comisiones y de la propia testera de la Cámara? Muy buena pregunta, porque yo veo que esto tiene muy poco de proyectos de ley, muy poco de ideas políticas detrás de las políticas públicas, que es legítimo tener diferencias. Me da la impresión de que esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuotas de poder. Y eso creo que no nos hace bien. Por eso, cuando generamos un compromiso, hay que cumplirlos, porque las coyunturas varían. Esto es como la vida, un día estás bien, un día estás mal, un día estás feliz, otro día estás triste, y no por estos vaivenes uno va finalmente redefiniendo su compromiso día tras día, porque si nos levantamos el día de mañana y decimos, chuta, hoy día amanecí sin ganas de cumplir mi compromiso que firmé ayer, o sea, creo que hay pocas posibilidades de construir una comunidad política. Y el Congreso hoy es lo que está pasando en muchas democracias del mundo. Hay democracias liberales que están en crisis, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, y se generan muchas identidades, donde cada uno le habla a su propia audiencia.
Y cuando nos enfrascamos solamente en nuestras propias audiencias y en quienes piensan como nosotros y en quienes queremos que el día de mañana nos sigan porque son iguales a nosotros, perdemos cualquier sentido de comunidad política, cualquier puente, y hoy día yo creo que incluso una política muy rebelde podría ser sostener esos puentes y no permitir que se dinamiten. Y lamentablemente hay gente que esos puentes los quiere dinamitar, los quiere romper, y nosotros vamos siempre a propender a reconstruirlo y a generar mayorías. Ahora, ¿cuál es su visión, diputado, respecto al rol que ha tenido en estos últimos días el Partido Radical, en voz principalmente del diputado Lagomarsino, que ha tendido varios puentes ya conversando y abriéndose quizás a pactos con la oposición también? ¿Cuál es su visión respecto al rol que ha tenido el Partido Radical en estos últimos días respecto a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados? Yo creo que la política es fundamentalmente un trabajo colectivo. Un trabajo donde tienes que entregar confianzas para que crean en ti. Si andamos a los jinetes solitarios, al final estamos destruyendo nuestro propio liderazgo político. Y me da la impresión de que no está bien que tú te salgas de tu colectivo y vayas y cruces la línea y trates de negociar por ti, salvándote como quien está en una selva donde están todos luchando y trata de agarrarse de la liana más fuerte y salvarse solo, y que el resto se hunda. Yo creo que eso no corresponde, pero entiendo que... No he conversado con el diputado, la verdad, no estoy muy al tanto de cuál fue la situación en particular, pero espero que todos los que son parte del oficialismo respondan a un trabajo colectivo, porque el individualismo es lo que le ha hecho mal a la política, yo creo, y no estamos hoy en esa sintonía. Ahora, diputado, quiero llevarlo también a otro tema que se viene ya pronto, los próximos días, el día domingo, este cónclave oficialista que se va a llevar a cabo ahí en la región de Valparaíso, en la comuna de Viña del Mar, Cerro Castillo, Palacio Presidencial. Se va a reunir el presidente de la República junto a algunos de sus ministros con representantes de los partidos que forman parte de las dos coaliciones de gobierno. ¿Cómo llegan ambas coaliciones en su relación a este encuentro que es trascendental también para ver qué es lo que va a ocurrir también durante las próximas semanas en materia de agenda legislativa, en materia de cómo aborda también el gobierno, el ejecutivo, todo lo que está ocurriendo en el país? Sí, mira, yo llevo 8 o 9 días como presidente de la Convergencia Social y me ha tocado ser parte de estas discusiones, de estos diálogos con los presidentes de partido. Tuvimos la semana pasada un encuentro en nuestra sede de Convergencia Social y vi mucha reflexión, vi muchos puntos en común y muchas ganas de empujar una agenda de cambios, pese a que tengamos minoría en el Congreso, pero con muchas ganas de construir una mayoría social que empuje estos cambios. Salió hoy la propuesta de reforma previsional y también tenemos otras propuestas como las que estamos levantando para robustecer este acuerdo nacional por la seguridad que está levantando la ministra Toá. Estamos generando propuestas para combatir el alza del costo de la vida y yo creo que hay dos cosas que son fundamentales que en el cónclave debemos resolver. Primero, priorizar. Creo que estamos en momentos tumultuosos donde hay placas tectónicas, sociales, económicas que se están moviendo como nunca antes en Chile y en el mundo, yo diría, que es muy clásico de la crisis de un tipo de democracia que genera crisis de representación, que fractura la sociedad con la política. Necesitamos priorizar en las agendas más urgentes, en combatir el alza del costo de la vida y tratar de abordar la crisis de seguridad ciudadana mediante este Acuerdo Nacional de Seguridad. Ahí tenemos que levantar propuestas concretas. Y por otro lado, que también lo hemos planteado harto como Frente Amplio, construir una alianza única de gobierno. Sabemos que hay identidades, audiencias particulares, trayectorias políticas distintas, pero eso no nos puede hacer perder el norte de lo que es importante para la gente. Cuando hoy estamos viendo que hay una desigualdad brutal que crece y estamos presentando una reforma tributaria, hablemos de lo que le importa a la gente, disminuir la desigualdad. Hablemos de cómo subir las jubilaciones mediante esta nueva cotización del 6% del empleador y este resguardo de la libertad de elección y de la propiedad de los fondos de capitalización individual de tu 10%. Hablemos de aquello. Eso es lo que nos une. Matices vamos a encontrar siempre, en todas las familias, por más que uno tenga discusiones, trata siempre de mantener la unidad. Y eso es lo que nosotros queremos lograr en este cónclave y me da la impresión de que lo vamos a lograr con pleno éxito, porque al menos las conversaciones que he tenido estos últimos 8 días dicen relación con un cariño y con una responsabilidad histórica. Y usted, diputado, se refiere aquí a una alianza única de gobierno, a ya conformar una única coalición, es decir, fusionar o unir de cierta forma a Prueba Dignidad con el socialismo democrático.
Es que, ¿qué es una coalición? ¿Qué son dos coaliciones? ¿Qué es, por ejemplo, Frente Amplio es una coalición de muchos partidos? Aprobó Dignidad era una coalición con el Partido Comunista, está Socialismo Democrático, donde hay dos partidos dentro. Yo creo que nos perdemos un poco tratando de identificar pequeños núcleos y ver cómo se articulan. Yo creo que una gran alianza en materia programática es importante para sacar adelante el gobierno. ¿Y hay piso político para ello? Estratégico, yo creo que hay piso político para una sola alianza, sí. Ahora, que si eso significa una coalición o dos, eso depende de los debates que tengan los partidos en sus congresos respectivos. La verdad es que yo no me perdería en esa pulsión de querer meter a todos dentro del mismo saco. Me parece que la diversidad y la diferencia en política es importante. Yo la reivindico porque nos permite avanzar, no mediante un antagonismo acérrimo entre el progresismo, sino mediante matices, diálogos, puentes que vayan reflexionando y haciendo mejores las políticas públicas. Pero lo que sí es importante es que hoy esta alianza empuje al gobierno para que podamos ir construyendo mayorías sociales y parlamentarias que le permitan vivir mejor a la gente. Si de eso se trata al final la política, no de cuántas cuotas de poder uno tiene por aquí y por allá, sino de cuánto avanzaste en un gobierno que quiere hacerse cargo de los dolores del pueblo chileno, del alza del costo de la vida, de lamentablemente los altos precios de los arriendos, de las bajas pensiones, de las listas de espera. Esos son los problemas materiales y frente a eso tenemos una visión, que es avanzar y atenderlo. Y para ello yo no me pierdo en dime y diretes por aquí o por allá. Bien, diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ti. Nos vemos. Seguimos revisando otras informaciones.